Capacidad de apoyo, nuestro último tema. Entonces, empecemos con aquello y veamos una fotografía cualquiera de internet, un puente, pero apoyado sobre roca. Consecuencia, debemos pensar en capacidad de apoyo en roca, es parte de la ingeniería civil. Si vemos esta otra fotografía, lo mismo, es un puente pequeño, pero nos da la idea muy clara de que un puente puede estar apoyado en roca. O esta otra, también es otro puente apoyado en roca. Entonces, ¿qué debemos pensar cuando se habla de esto? En primer lugar, en taludes, ¿no? Si vemos esto, es un talud y hay que recordar lo que sabemos de taludes. Y en taludes hemos dicho claramente podría haber fallas planas en cuña, podría haber volteo, podría haber fallas circulares. Y ahora si tenemos un puente estamos añadiendo una carga. Entonces es claro que si hay una carga como esta de aquí, pues contribuye a que eso se deslice o esto o cualquiera de estas consideraciones. Por lo tanto, si recurrimos a nuestro capítulo anterior de, bueno, antes de túneles al de estabilidad de taludes y le agregamos una carga, entonces podemos decir está perfecto, entendemos cómo funciona, ¿no? Esa es la idea. Y por supuesto, el análisis es el mismo, el que decíamos, para saber qué tipo de falla puede haber, solo que con una carga encima y procedemos a actuar con esa carga en cualquiera de los casos. Y eso es todo en cuanto a los taludes. Queremos concentrarnos en la misma capacidad de apoyo, el caso en el que nosotros tengamos roca y deseamos poner fundaciones como estas que están aquí, con un ancho y una longitud definida sobre roca. ¿Qué hacemos en esos casos? Muy bien, la primera idea es que recurrimos a ciertas normas. Y decimos, por ejemplo, aquí está el Código de Construcción de Nueva York, de una parte de Nueva York, y ahí simplemente nos dice, y no se olviden, código de construcción, y me dice, miren, en ciertos lugares hay una roca media en tales lugares, y esa roca media pues involucra esa resistencia. Listo, así de interesante. ¿Algún otro código dice? Excelente, solo otro código. Si usted tiene, por ejemplo, esta roca en esta ciudad, el rango de variación de la capacidad admisible, por supuesto, va en ese orden. Una gran variación, pero esa es la idea. Y además, algunos códigos, como estos de acá relacionados con esta roca, dicen, sabe que además de obtener ciertos valores, ve el RQD y utiliza un factor de reducción. Por ejemplo, aquí se tiene un valor, por decir algo, para esta. Es un valor de 2 aproximadamente para ese tipo de roca. El día de hoy no importa qué tipo de roca. Y dice, si el RQD es 90%, deje ese valor. Si el RQD es mayor que 50, pero menor a 60, utilice factores de reducción de 0,25 a 0,7. Y si el RQD es menor que el 50%, esos valores. Listo. Y hasta la capacidad admisible. Y finalmente algún otro código dice, mire si tiene una roca como esta de acá, una sedimentaria, según este código, la capacidad de apoyo es esa, según este código es esa. Y si tiene la roca madre, pues dependiendo los códigos, esos son los valores de capacidad de apoyo. Si los compara con una arcilla,
pues obviamente hay diferencias enormes en cuanto a cuánto aguanta una roca. Pero ¿qué queremos decir? Que hay solo ciertos códigos que nos dan esos valores, nada más. Eso es lo que intentamos de decir, y estos valores son importantes cuando estamos hablando de roca, porque muchas veces solo se necesita esos estimados. Como son grandes, nos dice, no, el mío de seguro que aguanta y no va a haber problema. Bien. Y por supuesto, pueden haber todavía más códigos. Aquí traigo otro cualquiera y en este me dice, mire, si vamos a hablar de capacidad de apoyo para estimar, entonces pensemos en la roca ígnea. Si hay roca ígnea y metamórfica sana, lo que involucra granito, diorita, basalto, gneiss, entonces la presión admisible tome como 10. Ahora, ese valor va a ir cambiando conforme cambie la roca. Por ejemplo, rocas metamórficas foliadas sanas como esquistos y pizarras, 3. Rocas sedimentarias como pizarras cementadas, limolitas, areniscas, calizas, conglomerados cementados, 1 a 4. Rocas arcillosas sanas, 0,5 a 1. Rocas diaclasadas de cualquier tipo de espaciamiento de discontinuidades superiores a 0,3, excepto rocas arcillosas, 1. Perfecto, entonces uno tiene una idea de estos valores, de estos rangos, solo al saber el tipo de roca. Y eso hace un primer grupo de especificaciones. Pueden ser muy grandes los valores, pero imagínense ustedes que digan, yo voy a poner una torre, ¿no? Y sé que ahí hay una roca. Y ustedes hacen la clasificación de la roca, ¿no? Y terminan sabiendo que estamos hablando de alguna de estas. Por ejemplo, una limolita. Es solo un ejemplo cualquiera. Y entran aquí y dice, aquí tengo una limolita, entonces puedo tomar de 1 a 4 y digo, a ver, sin pensar mucho, la capacidad admisible es 1 megapascal, 1000 kilonewtons por metro cuadrado. Y yo voy a ver una fundación que no puede ser muy pequeña por diferentes razones y termino por decir algo con una carga de 500 kilopascales. Eso es todo lo que voy a poner, es una torre, no sé, cualquier cosa. Entonces, a ojo cerrado, digo, esto entra ahí. Es una roca, me ha bastado saber que es una limolita y como mi carga va a ser 500, aguanta. Entonces, estoy listo, ¿necesito hacer algo más? No. Puedo buscar otros códigos por si acaso es 1 a 4, diga otra cosa, sí, pero ya puedo poner una carga grande en una roca. Esa es una primera parte de este análisis. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Pasemos a una segunda categoría de estimaciones. Segunda categoría de estimaciones, no solo a través del tipo de roca, sino de
cierta normativa, ¿no? Ciertas ecuaciones empíricas. Y ahí en su texto aparece un texto, un artículo en realidad, que dice, presentado el artículo en las segundas jornadas canarias de geotecnia, dimensionamiento de cimentaciones superficiales en roca según las normativas geotécnicas españolas. Entonces venimos a ver normativas. Y estas son españolas, está bien. Pueden haber normativas chilenas, bolivianas, inglesas, alemanas. Es solo para tener una idea. Y esas normativas representan, como está aquí, obras de carreteras. Aquí aparece el término cimentaciones por el Ministerio de Vivienda y obras marítimas, ¿no? 3 campos en los que se puede cimentar en roca. Y veamos qué dicen estas normativas. Y empezamos con esta que es las obras de carretera. Y dice, mire, el asunto es muy simple, utilice esta ecuación. El Q admisible de la roca es un alfa 1 por alfa 2 por alfa 3 por la raíz de Q sub U. Cambiamos y está aquí. Q admisible, alfa 1 por alfa 2 por alfa 3 por Q sub U. Y dice, bueno, las normativas van a tener reglas. Este Q admisible y Q sub U debe ir en megapascales. Y solo así va a funcionar bien esto. ¿Y qué es el Q sub U para nosotros? Este Q sub U debemos entender que es el esfuerzo de la compresión de la roca intacta. Entonces, en esencia me dice, si usted conoce la roca intacta, la resistencia a la compresión que la puede obtener estimando de un martillo de una carga puntual de una compresión simple o de un triaxial, dependiendo que conozca y a qué grado, simplemente multiplique por alfa 1, por alfa 2 y alfa 3, saque la raíz primero y va a obtener un estimado. Listo, fácil y simple. ¿Y qué representa el valor de alfa 1? Aquí dice, depende del tipo de roca. Alfa 1 puede ser 1, 0,8, 0,6 o 0,4. Por ejemplo, habíamos visto unas limolitas, solo como ejemplo, ¿no? Entonces, si una limolita, el alfa 1 debería ser 0,6. Pero también el alfa 1 puede ser lo que está aquí, 10 veces QT sobre CU. En este caso, la nomenclatura es igual a la raíz de 10 veces el sigma T de la roca intacta sobre el sigma CI. Entonces, esa relación puede dar un alfa 1 o solo por el nombre se puede obtener aquello. Excelente, ya se tiene el alfa 1 que entra de esa manera. Y aquí simplemente decimos, tiqueamos. Luego viene el alfa 2. Y aquí nos dice el alfa 2 es 1. ¿Para qué? Para una alteración de 1. El alfa 2 es 0,7 para una alteración 2 y 0,5 para una alteración 3. Entonces el alfa 2 está relacionado con el grado de alteración. Perfecto. Entonces ya he aprendido en los capítulos anteriores cómo debo incluir aquello. Y eso asociado con el alfa 2. Y después me dice, mire, y el alfa 3 es el siguiente coeficiente según la separación de las litoclasas existentes en el macizo, se tomará el menor de los dos valores siguientes.
La raíz cuadrada del espaciamiento entre las listoclasas S expresado en metros se usará el correspondiente a la familia que arroje el menor valor. Entonces, si yo digo el espaciamiento es tantos, entonces resulta que aquí tengo que calcular simplemente la raíz cuadrada de S. Y aquí me dice la raíz cuadrada del RQD expresado en tanto por uno, no en porcentaje. Y el alfa 3 es o ese valor el que sea menor. Entonces, si tenemos también el alfa 3, realmente podemos estimar la capacidad admisible con una normativa. Y esta normativa todavía dice muy bien limitaciones. La cimentación debe ubicarse en un terreno cuya pendiente no supere el 10%. La inclinación de las acciones no debe superar el 10%. Si la inclinación de las acciones fuera mayor, la presión admisible debe reducirse multiplicando por un factor I, siendo delta el ángulo que mide la desviación de la resultante respecto a la normal al plano de apoyo. Y el área de apoyo debe ser menor a 100 metros cuadrados. En el caso de que la cimentación sea de mayores dimensiones, se debe realizar un cálculo específico de asientos. Entonces, con esas restricciones no hay problema. Y después, algo más. En cualquier caso, la presión de servicio de una cimentación superficial en roca no superará el valor de 5 megapascales, salvo justificación expresa realizada por algún procedimiento alternativo. Bien, no hay que saber de memoria, solo hay que entender la idea general. Pero con la ecuación que está ahí, hallamos un Q admisible. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Veamos el otro código. Ahí dice el código técnico de la edificación. Y trae una ecuación muy simple. Dice este código tiene una capacidad admisible igual a KSP por Q sub U. ¿Qué es el Q sub U? En este artículo es el sigma CI. Entonces, otra vez es un factor, ¿no? Ahora dice, este valor se va a poder aplicar cuando el espaciamiento entre las discontinuidades S debe ser mayor de 0,3 metros, la estructura de la anchura de la cimentación B y la apertura de las discontinuidades A. Y la ecuación es esta, ¿no? Para esa dice este valor equivale a eso, con estas condiciones. Este espaciamiento sobre el ancho de la cimentación en ese orden y la apertura de las discontinuidades en ese orden. Y así se obtiene aquello. Otra vez una fracción de la resistencia a la compresión. Nada difícil, ¿no? También pueden hacer sus preguntas acá.
Bien. Y el tercer código que aparece en este artículo, como podrían aparecer otros artículos con otros códigos, no importa, es solo una idea de cómo funciona esto, es este de obras marítimas. Y lo propio dice, ahora vamos a pensar en un valor PVS. Y dice, ese valor es la presión vertical efectiva de hundimiento. Lo que en suelos 2 nosotros le decíamos el Q sub U, el que produce falla. Y dice, es 3 veces la raíz de este P sub R, que es una presión de referencia, 1 megapascal, el C sub U, que es la resistencia a la compresión de la roca intacta. No hay mayor problema. Siempre menor a 15 megapascales. Entonces, otra vez, si tenemos esa ecuación, entendemos que es el PR, esto solo es cuestión de hallar estos factores. Y si sale un valor mayor a 15, nunca suma mayor a 15, máximo 15. Y dice, vamos con calma, el FD es el factor de reducción debido al diaclasamiento y será el mínimo de los siguientes. 2 veces por la raíz de S. ¿Qué es S? El espaciamiento. ¿Qué es B asterisco? La anchura equivalente de la cimentación, y B sub 0, la anchura de referencia que se tomará igual a 1 metro. Anchura equivalente de la cimentación. ¿Dónde está eso? No más problema. El ancho. Y aquí el B sub 0, 1 metro. Perfecto. Si es que utilizo esto con el RQD o con el espaciamiento, el que salga menor, entra ahí. El factor FA, el factor de reducción debido al grado de alteración, igual, meteorización 1, 2, 3, en esos rangos, 1, 0, 7 y 0, 5. Y el F delta asociado con cualquier inclinación. Y una vez hallado este Q sub U, vuelvo a escribir aquello, realmente este es el Q sub U, me dice la determinación de la presión admisible se realiza dividiendo el valor de la presión de hundimiento anteriormente obtenida por el factor de seguridad correspondiente. De acuerdo a estas recomendaciones, el valor de factor de seguridad que se debe aplicar es 2.5. Entonces yo digo, está perfecto, el Q sub A es directamente en este tipo de rocas, aquí en eso, el Q sub U, entre el factor de seguridad 2.5. Nada difícil, cuestión de ir solo con calma. Y de esa manera aparece esa ecuación, esa, y siempre nos fijamos por todos los valores que aparecen, que me dice que el valor de Q sub A no es nada más que una función de valores asociados con el espaciamiento, el RQD, la meteorización y otros de la resistencia a la compresión de la roca intacta. ¿No? Una vez que se tiene la resistencia a la compresión de la roca intacta, multiplicado y reducida por un valor, eso es lo que aguanta la roca en cuanto a la capacidad admisible. Y hay aquí 3 códigos. Uno busca en internet y puede encontrar muchos más. Pero esa es una idea. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien. En este mismo artículo
aparece la teoría de Serrano y Olalla, que primero la vamos a ver muy rápidamente. Y vamos a decir que igual presenta una ecuación, una nomenclatura usada más en España, para nosotros algo así, Q sub U es beta por un N sub beta menos ese factor. Y asociado el valor de beta y este otro con exponentes de Hooke y Brown, el RMR, más otros factores. Y vamos a volver esto en un momento. Entonces, interesante cómo esta relación de Serrano y Olalla depende, entonces vamos a decir que es función del RMR. Entonces, inmediatamente uno dice, creo que voy a preferir esta ecuación, pero todavía solo digamos eso. Y bueno, en este primer artículo, pues presentado en estas jornadas geotécnicas de las Islas Canarias en España, pues se ha tomado diferentes estaciones con una matriz y se han hecho algunos ensayos. Se ha visto que la resistencia de la matriz rocosa es esa, la separación entre las diaclasas esa, la apertura esa, el RQD y el RMR. Y para esos datos se ha concluido, además no me olvido, del grado de meteorización, la separación entre las diaclasas, apertura, etcétera, ¿no? Y con esos datos, ahora sí es la clave, es que se ha calculado para diferentes códigos la carga admisible. Hemos visto el primero, obras de carretera, y usando los criterios de la primera ecuación, 1.12 megapascales. Para el código técnico de la edificación, 7.25. Para las obras marítimas, 0.90. Según Serrano y Olalla, 3.20, más otros métodos. Entonces, ¿qué notamos? Que, por supuesto, que las ecuaciones empíricas van a dar valores diferentes, ¿no? Eso queda muy claro. En este artículo, especialmente, los autores dicen, vamos a tomar, o sea, si tuviésemos que fundar esto extra de nuestro artículo, tomaríamos un megapascal. No 0.90, que es el más bajo, de lejos ni 49 ni 33, no 7, un mega. Alguien puede decir, no, yo voy a ir un poquito más, voy a sacar un promedio entre los tres menores. No se puede decir, no hay reglas, solo hay que entender que estas ecuaciones dan rangos y rangos grandes a veces. Pero son ecuaciones que pueden ser muy útiles en ciertas ocasiones. Muy bien. Esa es una primera parte. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Bien, entremos a ver en más detalle el método de Serrano y Olalla presentado el 2001. En este caso, primero tenemos que ver la diferencia de nomenclatura, pero es la que hemos entendido ya en mecánica de suelos 2, los mismos conceptos. Entonces dice, mire, hay una presión total bruta, aquí Q sub B, y esa presión bruta total, nosotros le hemos dicho, es Q. Y además hay una presión neta, y por supuesto nosotros entendemos Q sub N es la presión neta, que tiene que ver con el Q' menos el Q' cero, ¿no? Eso queda muy claro. Y si hablamos de nomenclatura, también entendemos que existe una presión efectiva bruta cuando hay un cierto nivel de agua, y yo digo, ese valor es el Q' igual al Q menos la presión de poros que exista. Y una presión efectiva neta, que es presión efectiva neta, presión total neta. Entonces aquí estamos hablando de solo totales y aquí de el mismo Qn, pero asociado con el Q' menos el Q' cero. ¿No? Perfecto. Y además el que produce falla, entendemos que es el valor de Q sub U, y aquí dice, esa es la presión de hundimiento. Como está escrito aquí, la presión de hundimiento es la presión vertical para la cual el terreno agota su resistencia al corte, puede expresarse en términos de esfuerzos totales o efectivos, brutos o netos. Y sabemos eso, ese Q sub U también puede expresarse como Q sub prima U o como Q sub U neto, pero llega a la falla, ¿no? Esa es la clave. Bueno, y ahora simplemente decimos cómo se aplica el método de Serrano y Olalla. Sabemos nosotros el RMR de este macizo. Y colocamos la fundación y tratamos de hallar el valor de Q sub U de esta fundación. Y obviamente el método nos va a ayudar a eso. Pero aquí lo primero que debo distinguir es que la roca se va a comportar de forma diferente si es intacta, si hay una discontinuidad, dos o varias discontinuidades. Y en primera instancia, voy a decir, Serrano y Olalla va a poderse aplicar a lo que representa el grupo 1 y a lo que representa el grupo 4 y grupo 5, porque solo eso va a tener un comportamiento homogéneo. O sea, si es única la roca, no hay problema, entonces voy a calcular un Q sub U. Y si la roca viene de esta manera, también voy a poder hacer algo homogéneo.
o en este o este grado. Pero ¿qué pasa si solo hay esa discontinuidad? Imaginémonos que en ese caso le vamos a cambiar a que estamos con ese caso, entonces decimos, por citar algo, hay esa discontinuidad y me estoy primero inventando y con el talud se rompe por ahí. Entonces, este tipo de rotura no da algo homogéneo. ¿Por qué? Porque hay una discontinuidad. O dos discontinuidades, lo que sea. Entonces, ese no es el caso. Entonces, este Serrano y Olalla, primero, no involucra aquello. Involucra solo el grupo 1, el 4 y el 5. ¿Ok? Primera idea. Lo que más o menos coincide con el RMR de Wieniawski, ¿no? El grupo 1, el grupo 4 y el grupo 5 se entiende que están en ese orden con el RMR. Entonces, si tengo un RMR por debajo de 40, un RMR por encima de 80, podría yo decir que va a funcionar. Entonces, básicamente la idea. Bien, entonces empieza nuestro artículo y nos dice, resulta que tenemos Hooke-Brown y al hablar de Hooke-Brown tenemos el RMR de Wieniawski y en este caso el GCI y decimos el RMR o el GCI van a ser lo mismo, como habíamos dicho antes, y de acuerdo al criterio de Hooke-Brown, una roca, un macizo rocoso, puede tener un valor de M igual al de la roca intacta por E elevado a la RMR menos 100 sobre un valor A y un S igual a E elevado a la RMR menos 100 sobre un valor de B. Viene de Hooke y Brown. Y esos valores de A y B tienen que ver con también los valores de D que hemos visto en capítulos anteriores, de tal manera que ellos solo dicen A28, B9 para macizos rocosos no perturbados y ese A y B podrían ser $14 y $6 para macizos rocosos perturbados. En otras palabras, si el macizo rocoso excavo hasta cierta profundidad y sigue bien, no lo maltrato, si no lo maltrato, entonces A28 B igual a 9. Pero si vuelo y le cambio las propiedades, entonces A14 y B6. Consecuencias, simplemente con la definición de M y S podemos llegar al valor de beta, que es ese valor, M sigma C sobre 8 y exponente RMR menos 100 sobre 28 y este otro valor sobre eso, solo usando el criterio de Hooke-Brown con un A28 y un B9 de acá, entonces 28 y 9, M y S, y esto nos lleva a estos valores beta y este otro rango, no es ese, ¿no? Por eso aparece otro valor ahí. Perfecto. Y de esa manera, Serrano y Olalla, el 94, dijeron entonces todo es cuestión de hallar este Kusubu, hay que cambiarle la nomenclatura, beta por N beta menos ese valor. Listo. Y solo hay que saber qué es qué. Muy bien, entonces en ese sentido, Serrano y Olalla dijeron, excelente, entonces si yo tengo una fundación y en esa fundación
Yo tengo una cierta inclinación. El valor resultante, cuando hay horizontal y vertical, tiene una inclinación I2, y el talud alrededor puede tener otra inclinación alfa, y alrededor hay una carga, lo que a nosotros le decíamos, y lo vamos a poner a este otro lado, durante la excavación, que es un Q asterisco. Entonces, en ese caso, todo va a ser cuestión de simplemente utilizar estas ecuaciones. Q sub U igual a eso, beta igual a eso, lambda igual a eso, y con el Q asterisco sobre beta más este valor, un sigma 0i. Sigma 0,1. Sigma 0,1 asterisco. Y aquí otra vez, la carga sigma 1, que es el valor de Q asterisco, beta y lambda con ese valor. Y aquí está la clave, con ese valor calculado, que es este de acá, que depende del Q asterisco. Yo entro acá y además con la inclinación de la carga, que normalmente la voy a tomar en 0, resulta que tengo el valor de N sub beta. Otra forma de mostrar lo mismo es esta, ¿no? Si yo tengo el I sub 2, 0, y adicionalmente un sigma 0 asterisco, por decir algo aquí, 0, 0, 2, entonces llego ahí y me dice que el N sub beta debe ser 6. ¿Y dónde va esto? Acá. Entonces tengo el valor de beta calculado así, este valor calculado ahí, y el N sub beta acabo de hallarlo de aquí. Y listo. Es así de fácil que empezaron Serrano y Olaya diciendo que se puede calcular el valor de Q sub U. ¿Preguntas? ¿Les ha quedado claro? Por supuesto, el valor de Q sub U depende de un factor de, o sea, el Q sub A tiene que ver con un factor de seguridad, y aquí dice, ahora piense que el Q sub A, sin pensar en el cálculo de asentamientos, es ese Q sub U entre un factor de seguridad. Ahora miren aquí, el factor de seguridad además tiene dos componentes, FP y FM. FP por FM son dos factores de seguridad que hacen el global para dividir entre Q sub U. El valor de FP dice, considera las variaciones estadísticas de los parámetros de la roca y su magnitud está también vinculada a la probabilidad de rotura del cimiento. El factor FM cubre la posibilidad de que la rotura por fragilidad de una parte o de la totalidad del cimiento no se ajuste al modelo de Hooke-Brown. Dos factores, FP y FM. Entonces empezamos con el FP. Dice, el FP va a depender del RMR y de la resistencia a la compresión de la roca intacta. Y tomamos cualquier valor y decimos, nos imaginaremos que la resistencia a la compresión de la roca intacta sea 50. Y el RMR de esta roca, nos imaginamos que es 60. Entramos a la curva y llegamos a ese punto. Y ese punto se nota que está entre 30 y 35, ¿no? O sea, quizá 33. Entonces el FP es 33. Otras curvas lucen más bien así, ¿no? Con lo que les decía, 50 y 60, entonces uno está por ahí, entre 30 y 35 más o menos, ¿no? Otra vez, así rápidamente, 33. Que aquí la resistencia a la compresión de la roca intacta y este otro eje, el RMR. Y listo, no habría mayor
problema. Bien, el otro factor, no el FP, el valor de FM, dice está en este orden. El coeficiente de seguridad FM depende de las incertidumbres relacionadas con el principio, con el criterio plástico. En el caso de pequeñas cimentaciones sobre macizos rocosos del grupo 1, debe tenerse en cuenta el comportamiento frágil de la roca. Si sigma CI es mayor que 100 megapascales, el macizo rocoso es de respuesta frágil y han de adoptarse órdenes de magnitud de FM entre 5 u 8. Vamos a abrir un pequeño espacio aquí, denme un segundo. Bien. Entonces dice, mire, va a haber rocas que tengan resistencias muy grandes, rocas tipo 1, ¿no? Y la resistencia a la compresión de la roca intacta podrá estar alguna vez en valores mayores a 250 megapascales o mayores a 100 megapascales. En este caso, el factor de seguridad es muy importante. Dice que ese factor de seguridad debe estar entre 5 u 8, así en forma general. Entonces, ¿qué pasa si dice aquí que el factor de seguridad sea 8 y aquí que el factor de seguridad sea 5? ¿Es razonable decir eso? Sí, hay un rango. Por lo tanto, si es que yo tengo una resistencia a la compresión, por decir algo, de 175 megapascales, voy a tener un factor de seguridad entre uno y el otro, ¿no? En este caso está a la mitad, entonces yo podría decir 6.5, porque el factor de seguridad está de 5 y 8. Esa es básicamente la idea, lo que dice aquí, este valor de FM. En cuanto al valor de FP, ha salido de esta relación RMR sigma 6. Y el valor de FM, dice, es muy importante en este caso. Y ahora dice, el tipo de rotura del macizo rocoso puede considerarse como plástico dúctil para sigma CI menor a 12.5. Y no es necesario incorporar ningún coeficiente de seguridad relacionado con este motivo. En ese caso, FM dice debe ser igual a 1. Entonces uno dice, perfecto. Si yo quiero ver aquí, hay otro rango de resistencia. Vamos a poner en otro color.
Y aquí está el rango menor a 12.5 megapascales. En este caso, el valor de FM debe ser 1. Por supuesto, si quisiera yo alguna interpolación, y aquí en lugar del 175, podría yo poner un otro valor, por decir algo, 50 o 40. Entonces, si la resistencia es 40, deberé hacer una interpolación asociado con 1 para 12.5 y 100.5. Y ahí podré tener un valor de FM para 40. Y de esa manera me queda muy claro que el factor de seguridad es el FP que obtuve antes por este valor de FM. Y por último, cuando la roca se encuentra muy fracturada y diaclasada, el comportamiento de las cimentaciones no es frágil y no existe motivo para adoptar un factor de seguridad especial para FM grupos 4 y 5 de Hookie-Brown. Grupos 4 y 5 de Hookie-Brown. Ahora, miren el detalle. Aquí estábamos hablando de resistencia a la compresión. Entonces, con esta resistencia a la compresión se asocia esos valores de FM. Pero yo había visto que, y le volvemos a cambiar de color y decimos ahora, por ejemplo, entre esto, que normalmente esto no es que es exacto, pero se podría asociar con un RMR entre 80, pero no es que es exacto, eso no se olviden, y 100. Entonces, roca tipo 1. Y valores aquí abajo podrían asociarse con rocas 4 y 5, en otras palabras, con un RMR menor a 40, pero no es exacto, ¿no? Pero si el RMR es 30 para una resistencia de 40, uno dice inmediatamente el FM es 1, eso es lo que dice aquí. Realmente para los grupos 4 y 5 de Hookie-Brown, el FM es 1, porque no es posible que haya rotura frágil. Entonces realmente estamos hablando no de la resistencia tal cual, solo del RMR. Ahora, ¿qué pasaría si por algún motivo aquí la resistencia a la roca para un suelo tipo 1 baja a 40? Bueno, en ese caso tengo que pensar en interpolar, ¿no? Pero si ya el RMR es más bajo, no, es directamente 1 el FM. Eso es lo que me dice este criterio. Pueden hacer sus preguntas. Bien, y a continuación hay un programa, un hoja Excel que permite aquello. Entonces, deme unos segundos para que deje de compartir esto y les muestre esta hoja Excel. Deme unos instantes.
Bien, entonces ya pueden ver la hoja Excel que va a subir en un rato a la página. Aumentamos el tamaño aquí para ver mejor. Y en esencia dice, aquí hay el nombre de una persona con lo que es un geólogo con registro TANTES que ha hecho una página. Y aquí vemos las pestañas que están abajo y vamos a esa pestaña y le seguimos aumentando el tamaño. Entonces, algo así se ve mejor y nos dice, voy a utilizar esa ecuación de Serrano y Olaya, especialmente aquí escrito con una inclinación de carga de 0 grados. Introduzca ciertos valores aquí y le voy a hacer el cálculo de lo que necesita y le voy a terminar dando el valor de Q admisible, ese macizo rocoso. Por supuesto, debe darme valores de FP, FM y otros, etc. Entonces dice, mire, empiece con la resistencia a compresión de la roca simple. Y uno sabe cuál es ese. Y da unas buenas ayudas aquí. Siguiente pestaña, uno ve la pestaña y dice, esta es una tabla que me sirve para hallar el RMR. Entonces, de solo ver la tabla, yo podría darle ciertos rangos y llego a un valor, a una clase. Y esta es una clase 345. Por supuesto, si nosotros escogiéramos valores menores, por ejemplo, si ponemos ahí un valor de 6, porque ese es nuestro macizo, este programita nos dice, entonces estamos en una clase 4 de calidad mala y nos sentimos más cómodos utilizando aquello, ¿no? Y la resistencia a la compresión, en este caso, me dice, está en el orden de 1 y la variación equivale a una resistencia de 10 a 50 en compresión simple en kilogramos por centímetro cuadrado. Y aquí están los otros rangos en kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, sea lo que sea, aquí hay solo ciertos rangos asociados con el RMR. Perfecto. Entonces, y después me dice, aquí también están los valores del M sub 0 en función del tipo de roca. A veces uno puede decir, yo sé, está utilizando un ejemplo en roca sedimentaria, una limolita, entonces ya me avisa que ese valor es 9. Perfecto, ahora nos vamos a imaginar que nuestra limolita tiene en kilogramos por centímetro cuadrado, por decir algo, un valor de 40. Y aquí me dice, eso en megapascales es 3.9. Quizá más bien le voy a poner aquí 350. Eso me dice 35 y para que sea 35, 351, 360. Digamos 357, 35.01 megapascales. 35 como yo manejaría. Bueno, y aquí me dice el RMR, fruto del resultado, el RMR ha salido 38. ¿De dónde viene eso? Porque puede obtener el valor de aquí, ¿no? 38. Si yo encuentro que son otras las condiciones, está bien. Cambio el RMR, pongo ahí, pero 38. Y luego me dice el M sub 0, y en este caso el M sub 0 depende de la roca, una limolita 9, entonces le hago el cambio ahí a un valor 9.
Inclinación de la carga no me da opción a cambiar porque puede haber otras tablas, pero esta planilla solo con 0. Y luego me dice, deme el peso específico de ese macizo rocoso. En este caso dice que es 2. Podría ser otro valor, podría ser 2.4, me invento. Podría ser. ¿Y dónde se va a fundar? Se va a fundar aquí a 0,50 metros de profundidad. Yo puedo decir, no, 0,50 no, va a ser a 1 metro de profundidad. Y al saber que es 1 metro de profundidad, me permite hallar el Q asterisco, el gamma multiplicado por D. 23,54 por 1, ya me ha calculado ese valor de 23,54. Y aquí vienen los valores A y B que decíamos, asociado con la perturbación. Y aquí me escribe 28 sano, 14 muy fracturado, 9 sano, 6. Entonces digo, yo quiero, al excavar no he perturbado, entonces 28, 9. Y de esa manera, conociendo esos parámetros, me calcula el valor de M, el macizo, el valor de S, el valor de beta, porque solo son las ecuaciones de Hooke y Brown, me calcula todo el resto. Y además me calcula este valor de sigma 0,1 es 0,013. Y después me dice, eso va a servir para calcular el N beta. Y en esta planilla me dice, vaya al N beta, está aquí. Y es esa ecuación que hemos hablado. Y por supuesto, si uno tiene una gráfica, puede ponerle varios puntos y queda sobre la gráfica. Y de ahí que el sigma 0 esté relacionada con estos valores de N beta. Y como mi sigma 0 es exactamente calculado en este ejercicio 0,013,9, porque lo calculó aquí, 0,013,9, entonces el valor de N beta en esta planillita me dice es directamente 5,21, ¿no? Esa es básicamente la idea, el 5,21 interpolado de ahí. Entonces, esta planilla ayuda a ver esta gráfica. Entonces, ahí está el 5,21. Y luego me dice, calcula el FP y el FM. Y el FP tiene que ver con esta gráfica, ya la hemos visto. Y en este caso me dice, mire, si usted ha puesto el sigma C35 y el RMR 38, está en ese orden, y uno puede ver que ese orden está entre 20 y 25. ¿No? Y uno mira acá y la planilla ahí le ha puesto un 20. Uno puede hacer un cambio, evidentemente. Bueno, la planilla no le ha puesto nada, simplemente hay que calcular. Podríamos poner un valor de 23 o 22. No hay problema, pero tiene que ver con esto. Entonces, si ese es 20, ese es 25, 22 quizá, no hay ningún problema. Me ayuda la planilla a hacer todo esto. Entonces le pongo 22. Y luego aparece el valor de FM y el valor de FM está en esta otra pestaña. Y ahí me dice esos valores de FM los agrandaremos todavía un poco. Y están relacionados con lo que hemos dicho antes. Mayor que 100, de 5 a 8, de 12,5 a 100, de 1 a 5, y menor a 12,5,1. ¿Se acuerdan que hemos hablado de aquello? Por lo tanto, si es que estamos hablando de 35, la planilla me dice, eso quiere decir que va entre 1 y 5. El FM en este caso es 2. ¿No? Ahí está el valor de 2. Pero siempre con cuidado, porque en especial el FM en roca tipo 4 es 1. Pero
pero a la vez uno dice, yo aquí, no, perdón, estoy aquí, ya me olvidó, 203, entonces vengo aquí y pongo 203. Podría poner uno, 2 es mejor que uno, o bueno, pero me ha salido 2, ignorando que el 38 es roca tipo 4, pero 38 es casi roca tipo 3 o 30, y sí, ¿no? Ese de ahí. Entonces puedo dejar el 2. Y bueno, después solo viene la multiplicación, entonces el admisible en megapascales es 0.5. 0.5 para para esas condiciones. El programa además puede estimar el valor de E, un E mínimo y un E máximo, y hacer cálculo de asentamientos, pero eso todavía no vamos a ver. Eso es lo que puede hacer el programa. ¿Les queda clara la idea? Bien. Entonces ahora simplemente dejo de compartir esto y en los últimos instantes voy a abrir mi cronograma. Bien. Entonces, ¿qué veo en ese cronograma? Voy a este sector y digo, hoy es lunes, no, hoy es viernes 17 de junio, capacidad de apoyo. Y el lunes 20 de junio vamos a cerrar capacidad de apoyo. Y por supuesto, vamos a hablar de lo último, cualquier pregunta que tengan, cómo se entra al examen, todas esas cosas. Y el jueves 23 tenemos ya nuestro segundo parcial. Está planificado de que el lunes además ya tengan sus notas, ya va en muy buen camino, debería no haber problema al respecto, ya cerramos el primer parcial, poco tarde, pero cerrado, y llegamos al segundo parcial y he pedido el aula, entonces déjenme revisar aquello, ¿dónde está aquello? Entonces el aula, déjenme revisar. El CPD ya me ha asignado aula para el 23 de junio. 23 de junio, aquí está. Mecánica de suelos aplicada. 692A. Entonces, recuerden que en el horario de clases, igual que hemos hecho en el primer parcial, tengo que venir aquí. Y ya está definido que tenemos asignada el aula 692A. Y el viernes tenemos la segunda etapa. Y para el viernes tenemos el aula 691B. Ahí está.
Anoten bien. Vamos a cerrar esto el lunes con las últimas preguntas, pero ya está asignado aquello. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Disculpe, ingeniero, ¿será que puede subir el formulario para este segundo parcial para estar familiarizándonos y no Y no estar... sorprenderse. Sí, sí, sí. Voy a subir lo antes posible. Está bien, Inge, gracias. Bien. ¿Algo más? Bien. Perfecto, estamos tranquilos. Concluyamos ahí, los veo el lunes.